El día de hoy nos toca hablar del tema de laringe. La laringe es una estructura muy importante, sobre todo cuando hablamos del proceso de la fonación. Tiene como función permitirnos el habla, el proceso motor del habla. También tiene una función protectora para las vías aéreas y también tiene una función de esfínter para cerrar la vía aérea cuando sea necesaria, sobre todo para la deglución. La laringe principalmente se compone de un esqueleto. Ese esqueleto, mucho cuidado, no son huesos. La laringe no se compone por huesos, se compone por cartílagos. Eso es muy importante. Se compone por cartílagos. Unos son pares, otros son impares. Ahorita vamos a ver. La extensión de la laringe corresponde desde la entrada de la laringe, el hiatum laringio, hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Ya a partir de eso lo denominamos tráquea. Antes de llegar a la tráquea tenemos que pasar por la laringe. Se divide en diferentes espacios en base a sus divisiones estructurales. Por ejemplo, tenemos un espacio supraglótico, una glotis, un espacio infraglótico, etcétera. Vamos a ir viendo. Tenemos diferentes medios de fijación. Por ejemplo, como tal la laringe se fija por continuidad a la faringe, pero hay unos ligamentos, por ejemplo, algunas membranas que lo fijan al alveolos, como vemos ahí, que lo fijan a la tráquea y otras estructuras. Ahora, no es lo mismo la laringe en los varones que la laringe en las mujeres. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, en hombres la laringe, esto es un principio, es más ancha y esto hace que la voz sea más grave en los varones. Entre más ancha sea tu laringe, más grave será tu voz. En cambio, las mujeres suelen tener una laringe un poco más alta. Me refiero a la ubicación, igual que en los niños. Conforme va madurando, va descendiendo la laringe y se va haciendo el ángulo más agudo. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de quién tendría, de estos personajes, quién tendría la laringe más ancha. Y es este personaje que vemos aquí, de lado con la capita. Muy bien. Vamos ahora, ahí está. Este individuo sería el de la laringe más ancha. Muy bien. Pasemos ahora a... Debemos saber que la laringe tiene cartílagos accesorios que nos sirven de soporte, nada más, que participan en el esqueleto de la laringe. Primero que nada vamos a hablar del cartílago tiroides. Es el primero del que vamos a hablar. ¿Qué le escribimos al cartílago tiroides? Primero que nada, vamos a escribirle una cara anterolateral. Anterolateral. En la cara anterolateral del cartílago tiroides ubicamos una línea que denominamos la línea oblicua. La línea oblicua del cartílago tiroides. Esa línea oblicua es esta que vemos aquí, que va del tubérculo tiroideo superior. Esta región se conoce como tubérculo tiroideo superior. Y descendemos por medio de la línea oblicua al tubérculo tiroideo inferior. Recordemos que esa línea oblicua nos permite separar las inserciones musculares. Por ejemplo, ya habíamos dicho, el músculo tiroideo, ahí se origina. El músculo externo tiroideo, ahí se inserta. Y también el mismo músculo constrictor inferior también llega a insertarse ahí. Entonces, esta línea participa en la inserción de varias estructuras. La cara anterolateral es amplia, es lisa y pues prácticamente representa todo el esqueleto del cartílago tiroides. No olvidemos la etimología de la palabra tiroides. Tiroides significa escudo. Oides es en forma de en forma de escudo. Entonces, este cartílago va a formar una protección a la vía aérea, pero acuérdate, solamente por su cara anterior y lateral. Hacia atrás no protege. Pues no hay nada importante atrás, ¿verdad? Más bien no hay algo que te pueda lesionar la laringe por atrás. Eso fue la cara lateral. También le escribimos a la laringe un borde superior. Vamos a poner un borde inferior y un borde superior. Vamos a empezar por el borde inferior. El borde inferior se caracteriza por lo siguiente. Le describimos, por ejemplo, esas estructuras. Tenemos un tubérculo marginal, aquí abajito, un tubérculo marginal. Después tenemos una incisura. La incisura separa
el borde inferior de esta otra estructura que denominamos asta inferior. El asta inferior del cartílago tiroides. Mucho cuidado, no confundir asta con el borde inferior. También tenemos, por ejemplo, un borde superior. El borde superior, ¿donde lo encontramos? En la parte más alta del cartílago tiroides. No olvidemos una cosa. El borde superior está a nivel de la vértebra C4. De hecho, el borde superior se utiliza para ubicar la referencia de la bifurcación de la arteria carótida primitiva. El borde superior se caracteriza por este ángulo entrante del cartílago tiroides. El ángulo tiroideo, recuerden, el ángulo tiroideo, dependiendo del sexo, va a ser las variantes. En los varones, hombres, suele ser un ángulo recto de 90 grados. En mujeres suele estar un poco más abierto, hasta 120, 130 grados. Aquí está el ángulo entrante, sigue todo el borde superior. Las hojas se van separando en sentido lateral, es decir, se unen en la línea media, en la parte más anterior, pero conforme van hacia atrás, se van abriendo en sentido lateral, hasta terminar en lo que denominamos el asta superior del cartílago tiroides. Muy bien, diferencias entre asta inferior y asta superior. El asta superior sirve para la inserción de una estructura, no olvidemos. ¿Qué estructura se inserta en el asta superior del cartílago tiroides? Un ligamento denominado ligamento tiroideo lateral. Es un ligamento que va del yoides al cartílago tiroides. Tiroideo lateral se inserta en el asta superior del cartílago tiroides. En el asta inferior, más que ligamentos, sí van algunos ligamentos, pero participan en la articulación, participa en la articulación cricotiroidea, más bien, cricotiroidea, con el cricoides hacia abajo. ¿Sale? Muy bien, entonces esas son las estructuras más importantes que vemos en el cartílago tiroides. Tenemos un borde superior, un ángulo entrante, un borde inferior. También tenemos bordes posteriores que prácticamente están abiertos al resto. Y bueno, eso es todo el cartílago tiroides, lo más importante. Tenemos otro cartílago que denominamos cartílago cricoides. Mucho cuidado porque este es la única región de la vía aérea, es la única zona que está rodeada totalmente por cartílago. Rodeada por completo por cartílago. Si se fijan, el cartílago tiroides nada más protegía por adelante. Otras regiones, por ejemplo la tráquea tiene unos anillos traqueales compuestos de cartílago, pero que solo cubren la cara anterior y lateral. La única región del cuerpo que está cubierta totalmente por cartílago, así como si fuera un anillo, es esta, por cartílago. Por eso de ahí su nombre, anillo de sello, tiene forma de un anillo de sello. Ese anillo se compone, se compone de una región anterior a la que llamaremos arco. El arco del cricoides. El arco del cricoides prácticamente pasa por delante y hacia los lados de la vía aérea. Todo esto es el arco del cricoides. Y la región posterior la vamos a llamar la lámina del cricoides. Todo esto es la lámina del cricoides. El arco se extiende un poquito más adelante. La lámina es todo lo de atrás. Tenemos un borde superior donde tenemos la unión con la laringe, con el cartílago tiroides, y un borde inferior que se continúa con la tráquea. Tenemos, por ejemplo, aquí unos ligamentos que se llaman cricotraqueales, que van del borde inferior del cartílago cricoides hacia la tráquea. Este es el primer cartílago traqueal. Que solamente está cubriendo por delante a la tráquea, por atrás no. A nivel de la unión, mucho cuidado, a nivel de la unión entre el arco y la lámina tenemos una escotadura que va a servir para articularse con el asta inferior del tiroides, asta inferior del cartílago tiroides, en la famosa articulación cricotiroidea. Ahí se articula. Muy bien. Ahora, vamos a platicar de la lámina. Vamos ahora a voltear el cartílago cricoides para verlo por atrás. ¿Qué es importante
visualizar del cartílago cricoides en la vista posterior? Primero que nada, hay una estructura en la línea media, todo esto que está aquí, que se conoce como cresta mediana. La cresta mediana del cartílago de la lámina del cricoides. La lámina del cricoides, les recuerdo, es la cara, es toda esa, es lo que en el anillo fuera el sello del anillo, el sello del cricoides le dicen. Bueno, en esta cresta mediana pasa el esófago. El esófago va a pasar por atrás. También tenemos lateral a la cresta mediana unas depresiones, dos depresiones laterales muy importantes, porque resulta ser que lateral a esta cresta, estas depresiones de forma oval van a servir de origen a un músculo que se conoce como cricoaritenoideo posterior. El músculo cricoaritenoideo posterior, mucho cuidado, es de los músculos, el único músculo que abduce las cuerdas vocales. Entonces, el principal abductor de las cuerdas vocales se origina lateral a la cresta mediana, en las depresiones laterales de la lámina del cricoides, ¿ok? En la parte más alta de la lámina, en los bordes superiores del cartílago, encontramos también unas depresiones. Estas depresiones sirven para la articulación con el cartílago aritenoides. ¿Cómo describimos al cartílago aritenoides? El cartílago aritenoides se articula en el borde superior de la lámina del cricoides y tiene esta forma de triángulo, de pirámide. Entonces, a mí me gusta escribirlo como si fuera las orejas de un gato. A los que todavía no ven el gato, aquí estarían los ojos del gato, aquí estarían los bigotes del gato. Entonces, más o menos, ¿verdad? Entonces, estas son las orejas del gato, el cartílago aritenoides. Pasemos ahora a la epiglotis. La epiglotis es un cartílago también en forma de hoja. La epiglotis se caracteriza por tener dos caras, una cara superior lisa y una cara inferior rugosa. Se caracteriza principalmente porque tiene un borde superior, unos bordes laterales y este borde que se apunta hacia abajo y hacia adelante, donde se inserta un ligamento. Este ligamento que ven aquí se conoce como ligamento, observen, tiroepiglótico. Tiroepiglótico. El ligamento tiroepiglótico va de la punta del epiglotis, esa punta se llama peciolo, y se dirige hacia el ángulo tiroideo. Anatómicamente, la epiglotis se extiende, observen, esta imagen vemos cómo la epiglotis se extiende por encima del hueso yoides. Quiero hacer una aclaración, esto es el yoides, el nivel del yoides. Vean cómo la epiglotis va por encima de ese nivel. No es al nivel del yoides, está por encima. Aquí está la lengua, y recuerdan cómo se llama el espacio entre la lengua y la epiglotis. Esta región se conocen como las bayéculas, acuérdense. Las bayéculas era el espacio entre la lengua y la cara anterior de la epiglotis. Ahora, por delante de la epiglotis, en su cara anterior, va un ligamento, conocido como ligamento yoepiglótico. El ligamento yoepiglótico. Ese es el que tenemos aquí. Tampoco se les olvide que del yoides, esto que ven aquí es el cartílago tiroides, este es el cartílago tiroides. Del yoides al tiroides hay una membrana tiroyoidea. Entonces, esto es muy importante ya que aquí se forma un espacio donde hay grasa. Ese espacio se llama el espacio tiroyoepiglótico. El espacio tiroyoepiglótico es un espacio donde hay grasa y está limitado por el yoides, por el cartílago tiroides, por la epiglotis, por el ligamento yoepiglótico y por la membrana tiroidea. ¿Qué tenemos ahí? Grasa, nada más. Aquí vemos una vista desde la base de la lengua, la superficie lingual de la epiglotis, donde principalmente observamos los ligamentos. Acuérdense que tenemos dos pliegues laterales, pliegues glosoepiglóticos laterales, que están formados por los ligamentos glosoepiglóticos, y un pliegue glosoepiglótico medial, que
que va desde la cara anterior del epiglotis hacia la base de la lengua. En su cara inferior se caracteriza por estas rugosidades. Hay unos orificios por los cuales van a pasar algunos vasos y unos nervios, y también contienen tejido glandular. Ahí están esos orificios. La porción más distal del epiglotis, esta zona se conoce como el peciolo. El peciolo es el sitio del epiglotis donde se va a originar, va a estar insertado el ligamento tiro epiglótico. Muy bien. Pasemos ahora con los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides son dos pares de cartílagos de forma piramidal. Obsérvenlos. Primero que nada, se caracterizan por tener 3 caras, una base, un vértice y ya, ¿verdad? Las caras más notorias son la cara, observen, tenemos una cara medial, la cara medial que se están mirando una a otra. Esa cara medial suele ser lisa, no hay mucho que decir de la cara medial, es lisa, no hay rugosidades, pero la cara lateral sí hay más que decir. La cara lateral del cartílago aritenoides se caracteriza por esta cresta, la famosa cresta de Luschka, cresta arcuata de Luschka. Esta cresta arcuata separa a la cara lateral en dos partes, una parte superior y una parte inferior. En estas regiones, en estas depresiones, van a estar insertadas las estructuras del esqueleto de la laringe, sobre todo la membrana fibroelástica, entre otros ligamentos. Ahora, la base, recuerda, la base está apoyada sobre el borde superior del cartílago cricoides, ¿ok? Del cartílago cricoides. Tenemos también que el cartílago aritenoide se caracteriza por tener 2 apófisis. 2 apófisis. ¿Cómo se llaman las apófisis del cartílago aritenoides? Tenemos una apófisis vocal y una apófisis muscular. Apófisis vocal y apófisis muscular. ¿Cuál es la apófisis vocal? Esta, la que está dirigida en sentido anterior y medial. Esa apófisis vocal sirve para la inserción del ligamento vocal. El ligamento vocal es una estructura formada por el borde superior de una membrana que va hasta el cartílago tiroides, nada más. Es la apófisis vocal. Y tenemos hacia atrás también una apófisis muscular. La vocal con rojo, la muscular con verde. La muscular es muy importante ya que sirve de inserción muscular, como su nombre lo dice. Inserción para 2 músculos. Y esos músculos que se insertan en la apófisis muscular son antagonistas, no se nos olvide. ¿Qué músculos son? Se llaman los cricoaritenoideos, ¿ok? Cricoaritenoideos. ¿Cuáles son los cricoaritenoideos? Tenemos un posterior, cricoaritenoideo posterior, que ya mencionamos que es el principal abductor de las cuerdas vocales, y un cricoaritenoideo lateral. El lateral, de hecho, aquí lo podríamos ver. El lateral se origina de este sitio y se dirige a esta zona. Entonces, quiero que entiendan muy bien esto, ya que las inserciones sobre la apófisis muscular son la base para que este cartílago aritenoide se pueda mover. Imaginemos que mi puño es el cartílago cricoides y que arriba se inserta el aritenoides. Entonces, a ver si no se me cae, ahí está. Entonces imagínense, es un triángulo. Entonces, esta punta USB va a representar la apófisis muscular. Y esta punta, pues con la que estoy escribiendo, va a representar la apófisis vocal. La vocal suele estar hacia adelante, la muscular suele estar hacia atrás. Entonces, los músculos suelen insertar, más bien, no suelen, los músculos se insertan en la apófisis muscular, sobre todo los cricoaritenoideos. Hay un cricoaritenoideo lateral y un cricoaritenoideo posterior. Entonces, ¿qué hace el posterior? El posterior va de la parte posterior del cricoides, las depresiones laterales a la cresta mediana, y va a causar este movimiento. Una abducción de las cuerdas vocales.
Entonces, el hecho de que los músculos se estén insertando en la apófisis muscular ocasiona un movimiento del mismo ligamento vocal. El ligamento vocal prácticamente lo vamos a definir, a final de cuentas es la cuerda vocal, para que no se confunda. Ligamento vocal es la cuerda vocal, verdadera. Entonces, el movimiento de las cuerdas vocales de abducción y aducción se permite gracias a la acción de los cricoaritenoideos. Porque están haciendo este movimiento. El lateral en este caso va a ocasionar un movimiento de esta forma, es decir, va a ocasionar el desplazamiento lateral de la apófisis muscular, porque se dirige así. Entonces va a ocasionar que la apófisis vocal se vaya en sentido medial. Por lo tanto, cuando un músculo desplaza en sentido lateral la apófisis muscular, está desplazando medialmente la apófisis vocal. Cuando un músculo desplaza la apófisis muscular en sentido medial, desplaza la apófisis vocal en sentido lateral. O sea, es al revés. Si tú aduces una, abduces la otra. Finalmente, aducción y abducción se refieren al movimiento de la apófisis vocal, más que de la muscular. ¿Ok? Entonces, por eso es importante entender el cartílago aritenoides. También tenemos una punta. En la punta del aritenoides va un cartílago que se conoce como cartílago corniculado. Y bueno, son la estructura del cartílago aritenoides. Ya habíamos dicho que esto es una vista de la cara medial del cartílago aritenoides. Dijimos que es totalmente lisa, que es relevante, que la medial de un lado está mirando a la medial del otro lado y que estas caras mediales están limitando el espacio interaritenoideo. Hay un espacio entre cartílago aritenoides y cartílago aritenoides. Se llama espacio interaritenoideo, donde después vamos a ver se forma una escotadura que limita toda la entrada a la laringe. La cara lateral, ya mencionamos, se divide en dos porciones por la cresta de Luschka, la cresta arcuata de Luschka, que está en la zona central. La base se apoya sobre el borde superior de la lámina del cricoides y la punta se articula con el cartílago corniculado. Aquí vemos los cartílagos corniculados, son estos dos. Su base se apoya sobre el vértice del cartílago aritenoides, su vértice se dirige en sentido medial, un poco inferior, y esos cartílagos corniculados están inmersos en lo que se conoce como el esqueleto fibroso de la laringe. Ahora, más adelante también veremos los cartílagos cuneiformes. Los cuneiformes son estos palitos, lo describen en forma de palo de golf. Estos parece que están flotando, pero no están flotando. Obviamente no pueden flotar, por gravedad se caerían. Pero estos, ¿por qué están? Más bien, ¿cómo están suspendidos ahí? Resulta ser que hay una estructura que se llama membrana fibroelástica que se encarga de suspender todo este sistema y a final de cuentas estos cartílagos corniculados, cartílagos cuneiformes, simplemente van a formar una elevación en la mucosa de la laringe y ya. Como cartílagos accesorios tenemos al cartílago interaritenoideo. El cartílago interaritenoideo es un cartílago entre los dos cartílagos aritenoideos y es un cartílago accesorio, no siempre está, pero para que lo conozcan como variante anatómica. Ahora, ya vimos todos los cartílagos. Es un cartílago tiroides, un cartílago cricoides, dos cartílagos aritenoides, dos cartílagos corniculados, dos cartílagos cuneiformes y la epiglotis. Son 9 cartílagos en total, los que tenemos que estudiar. Ahora, hay que estudiar cómo se articulan estos cartílagos. Yo te dije, estos no son huesos. No es como los huesos que, pues también, no es como el húmero que se articula con la escápula, pero también tienen sus articulaciones estos cartílagos, también tienen sus clasificaciones. Es decir, también por el hecho que tienen sus movimientos uno de otro, llegan a clasificarse como articulaciones y hasta le ponen la clasificación de sinovial, por ejemplo, o de plana, o de condilia. Entonces, es importante establecer estas articulaciones. Las articulaciones están compuestas por membranas y ligamentos, y estos ligamentos se dividen en intrínsecos y extrínsecos.
Los extrínsecos son aquellos ligamentos que unen un cartílago del aparato laringio con una estructura extralaringea. Por ejemplo, el hueso yoides. El hueso yoides no es parte de la laringe, pero está unido a cartílagos de la laringe. Y tenemos ligamentos intrínsecos que unen cartílagos de la laringe con cartílagos de la laringe. Empezamos a hablar de los... Vamos a poner ahí. Ligamentos extrínsecos. Es todo aquel ligamento que va de una estructura extralaringea a una estructura laringea. Tenemos, por ejemplo, los ligamentos glosoepiglóticos. La epiglotis sí es de la laringe, sí es del aparato laringio, pero la lengua no. Entonces, vamos a considerarlos como extrínsecos, glosoepiglóticos. Tenemos también al ligamento yoepiglótico. El yoes tampoco es de la laringe. Tenemos también a la membrana, esta es la más importante, la membrana tiroyoidea. El ligamento tiroepiglótico. Bueno, este sería intrínseco porque va de la tiroides a la epiglotis. Tenemos al cricotraqueal. La tráquea no es laringe. Cricotraqueal. También tenemos ahí a los faringoepiglóticos, me faltó. Ligamento faringoepiglótico. Entonces, estos 5 ligamentos les llamaremos los ligamentos extrínsecos de la laringe. ¿Por qué? Porque van de una estructura extralaringea a una estructura intralaringea. Empezamos a hablar de la membrana tiroyoidea. ¿Qué es la membrana tiroyoidea? La membrana tiroyoidea es una estructura fibrosa que se extiende desde el borde superior del cartílago tiroides hacia el borde inferior del cuerpo del yoides y de su asta mayor. Entonces, es todo esto. Tiene un engrosamiento en la línea media. Los engrosamientos se denominan ligamentos. Tenemos un ligamento tiroyoideo medio. Tiroyoideo medio. Es todo esto. Y también tenemos una porción lateral. Otro color este. Una porción lateral. El borde posterior le llamaremos ligamento tiroyoideo lateral. Tiroyoideo lateral. Recuerden que el ligamento tiroyoideo lateral iba desde el asta mayor, va de asta a asta, si me acuerdo yo, del asta mayor del yoides al asta mayor del cartílago tiroides. Dentro de ese ligamento tenemos un pequeño, vean esto, son pequeños cartílagos accesorios denominados cartílagos triticios que están por dentro del ligamento tiroyoideo lateral. La parte lateral también se caracteriza por tener una abertura, observen. ¿Esta abertura para qué servía? Esta abertura sirve para la entrada o salida de las estructuras de los nervios laringios internos y de los vasos laringios superiores, acuérdense. Hacia adentro tendríamos el seno piriforme. ¿Se acuerdan del seno piriforme? Si no te acuerdas, velo en el tema de faringe. Tenemos el ligamento yoepiglótico, como se ve aquí. El ligamento yoepiglótico es este ligamento del yoides, de la cara posterior del yoides a la superficie anterior de la epiglotis. Estos ligamentos, como la epiglotis va a estar teniendo movimientos ascendentes y descendentes para cerrar la vía aérea, necesita un mecanismo de soporte y eso es el ligamento yoepiglótico. Los glosoepiglóticos ya los platicamos. Los faringoepiglóticos son los ligamentos que se extienden desde la pared de la faringe hacia el borde lateral de la epiglotis. Y finalmente tenemos el ligamento o la membrana cricotraqueal que se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides hacia el borde superior del primer anillo traqueal.
y tenemos finalmente los ligamentos extrínsecos. Ahora, aquí me voy a detener un poquito más. Los ligamentos intrínsecos son de los más importantes para formar el esqueleto laringio. Mucho cuidado con esto. A partir de aquí vamos a entender lo que es el esqueleto laringio. Prácticamente decir ligamentos intrínsecos y membrana fibroelástica es sinónimo. Membrana fibroelástica son los ligamentos intrínsecos. Porque la membrana fibroelástica se compone de dos estructuras principalmente. El ligamento cricotiroideo y la membrana cuadrangular. Quiero aclarar estas dos cosas. Son dos estructuras diferentes, pero que en conjunto forman la membrana fibroelástica y forman en sí el esqueleto laringio. Vamos a empezar a hablar del ligamento cricotiroideo. El ligamento cricotiroideo, como pueden ver aquí, es un engrosamiento. Observen de dónde está originando. Se está originando del borde superior del arco del cricoides, no de la lámina. La lámina es lo que está, esto es la lámina, lo que está atrás. No nos interesa la lámina. Es el borde superior del arco del cricoides. Observen. Ahí se inserta y tiene un trayecto superior. Superior. Fíjense cómo hacia arriba pareciera ser que arriba se inserta en estos ligamentos. Estos ligamentos se conocen como ligamentos, ¿cómo dijimos? Vocales, porque van de la apófisis vocal del aritenoides. Dijimos que era la punta del lápiz, esta puntita, y que la apófisis muscular es el USB. Hacia adelante, ¿verdad? Hacia el cartílago tiroides. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. El ligamento vocal, pongamos ahí, el ligamento vocal, que también se llama ligamento tiroaritenoideo inferior, tiroaritenoideo inferior, tiroaritenoideo inferior, se forma como el borde libre superior del ligamento cricotiroideo. Es decir, realmente esto rojo que estamos dibujando es el ligamento cricotiroideo, porque se inserta en el borde superior del arco del cricoides y hacia arriba se engruesa. No se inserta en ninguna parte, se engruesa y forma el ligamento vocal. Vaya, el ligamento vocal es un engrosamiento del borde libre superior de este ligamento, del ligamento cricotiroideo. Entonces, vamos a considerar el ligamento vocal, que es la cuerda vocal verdadera, como el borde libre superior del cricotiroideo. En la línea media hay un engrosamiento de este ligamento cricotiroideo y se llama ligamento cricotiroideo medio o ligamento conoide. Está aquí. ¿Por qué conoide? Porque tiene esta forma conoidea. Es prácticamente el mismo ligamento, pero en la línea media hacia adelante. Este ligamento es el que se tiene que cortar, se corta durante un procedimiento llamado una cricotiroidotomía. La cricotiroidotomía es un procedimiento en el cual se hace una incisión en este sitio para poder llegar a la vía aérea. Normalmente aquí están, imagínense, aquí están las cuerdas vocales, pero imaginemos que este paciente desarrolló una anafilaxia, se le cerraron las cuerdas vocales por el edema laringio. Entonces, a pesar de que tú intentas intubarlo por la boca, no va a entrar el tubo porque hay una obstrucción por encima de las cuerdas vocales. Entonces es necesario en ocasiones hacer una incisión por debajo del nivel de las cuerdas vocales. Uno de esos procedimientos es la cricotiroidotomía. Vas a hacer una incisión en este sitio. ¿Qué puede lesionar? ¿Qué estructura puede lesionar? ¿Se acuerdan qué estructura pasa por aquí? ¿Qué estructura pasa por la membrana cricotiroidea o ligamento cricotiroideo medio? Aquí teníamos un istmo, la glándula tiroides,
y aquí a veces teníamos un lóbulo piramidal, ¿verdad? Entonces, el lóbulo piramidal del cartílago tiroides se puede lesionar, no del cartílago, de la glándula, disculpen, el lóbulo piramidal de la glándula tiroides se puede lesionar durante una cricotiroidotomía. Además, hay unos vasos que pasan por aquí que se llaman los vasos laringios cricotiroideos, perdón, la arteria cricotiroidea, que llegan a esta zona y la perforan. También se pueden lesionar esos vasos, para que tengamos cuidado al momento de hacer esos procedimientos. Ahora, vamos a hablar de la membrana cuadrangular. ¿Qué es la membrana cuadrangular? La membrana cuadrangular prácticamente es igual que la membrana cricotiroidea, simplemente en la región superior. Observa, va del borde lateral del epiglotis, y también borde lateral de este ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? ¿Se acuerdan? Tiroepiglótico. Y se extiende en sentido inferior, de esta forma. Aquí cortamos tantito para que vean cómo. Y vean cómo vamos a formar una estructura en la cual van a estar dentro, ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman estas estructuras que están adentro? Los cartílagos cuneiformes y corniculados. De esa forma ya estamos viendo cómo el cartílago que aparentemente estaba flotando, no estaba flotando realmente, estaba suspendido por medio de otra estructura que llamamos cartílago cuneiforme, y tenemos a los corniculados en este sitio. Corniculados. Van descendiendo por dentro. Ahora, mucho cuidado, porque esta membrana cuadrangular tiene dos bordes libres. Un borde libre superior y un borde libre inferior. Ya dijimos de dónde a dónde va. Se inserta en el borde lateral de la epiglotis, en el borde lateral del ligamento tiroepiglótico, y desciende. En esas inserciones se generan dos bordes libres que los podemos ver mejor en esta imagen. Tenemos un borde libre superior, que es todo esto, que estaría más o menos aquí, el borde libre superior. Un borde libre superior es todo esto. Y un borde libre inferior. ¿De qué color lo ponemos? De color amarillo. Borde libre inferior. ¿Ok? El borde libre superior, vean de dónde a dónde va. Va del borde superior de la epiglotis, la parte lateral del borde superior de la epiglotis, y se extiende hacia los cartílagos. ¿Cuáles cartílagos? Los cartílagos corniculados. También los cuneiformes, ahí están. Borde superior de la membrana cuadrangular. La membrana cuadrangular, repito, es esa que dibujamos de color rosa, de color magenta. Esa es la membrana cuadrangular. Es tejido fibroelástico, no es músculo, no es hueso, no es cartílago, es tejido fibroso. Tiene un borde superior que se llama, más bien, que va desde la epiglotis adelante y hacia atrás se extiende hacia los cartílagos. Eso, muy importante, eso es la estructura como tal, pero cuando exploramos nosotros a la laringe, que metemos un laringoscopio, obviamente no vamos a ver esas estructuras, pero vemos la elevación que producen sobre la mucosa laringea. Esta estructura se conocen como los pliegues ariteno-epiglóticos. Los pliegues ariteno-epiglóticos. Cuando nos pregunten, los pliegues ariteno-epiglóticos, vamos a ver más adelante, que va a estar limitando lateralmente. Todo esto es la entrada a la laringe. Aquí está la entrada a la laringe, todo esto es. ¿Ok? Entonces, los pliegues aritenoepiglóticos van a limitar lateralmente la entrada a la laringe. Y si nos preguntan qué son los pliegues aritenoepiglóticos, los pliegues aritenoepiglóticos son el borde libre superior de la membrana cuadrangular. Así se define. En cambio, el borde libre inferior, como podemos ver,
el borde libre inferior, observen cómo termina la membrana cuadrangular hacia abajo, se engruesa y forma lo que se llama, mucho cuidado, ligamento vestibular. Ligamento vestibular. El ligamento vestibular representa las cuerdas vocales falsas. Entonces, ¿cómo se forman los ligamentos vestibulares? Como un engrosamiento del borde libre inferior, de la membrana cuadrangular. Y el borde libre superior es entonces el pliegue aritenoepiglótico, que va del aritenoides, acá atrás, la oreja del gatito, hacia adelante, hacia el epiglotis. Ahora, si se fijan ahí, esta imagen cuando la ves por primera vez, sí te confundes, porque no sabes ni qué es qué. Ah, pero sabes que lo amarillo, por ejemplo, pongámoslo de color azul, esta estructura, ¿cómo se llama esta estructura? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esta estructura? Membrana cricotiroidea. La membrana cricotiroidea. Ahí está. O ligamento cricotiroideo. Dijimos que el ligamento cricotiroideo forma un borde libre superior y el borde libre superior de la membrana cricotiroidea se llama, o ligamento cricotiroideo se llama ligamento vocal. Entonces, este es el ligamento vocal, aquí está. Entonces, el borde libre de lo azul es lo rojo. El borde libre del ligamento cricotiroideo es el ligamento vocal. Entonces, se fijan, ya tenemos los dos ligamentos. Los vocales que están mediales o rojos y los amarillos que son los vestibulares. Entonces, es un juego de palabras que necesito que entiendas. Los ligamentos vocales son los bordes libres superiores de la membrana cricotiroidea y los ligamentos vestibulares, que son los falsos, son los bordes libres inferiores, pero de la membrana cuadrangular. Y ya con eso entendimos el tema del esqueleto cardíaco. Pasamos ahora aquí están los ligamentos vestibulares. Nuevamente, observemos de dónde a dónde se extienden los ligamentos vestibulares. A ver, nada más, ¿de qué color lo pusimos? De color amarillo, ahí está. Pongámoslo de color amarillo. Repito, ligamentos vestibulares se extienden desde la parte más alta del aritenoides, por encima, esta cresta, ¿se acuerdan cómo se llama? La cresta de Luschka, es la cresta de Luschka, la arcuata de Luschka. Por encima está una depresión para la inserción de los ligamentos vestibulares y se extiende en sentido anterior para insertarse en el cartílago tiroides. De hecho, también se llaman ligamentos tiroaritenoideos superiores. Los tiroaritenoideos inferiores eran los ligamentos vocales. Los vocales son las cuerdas vocales verdaderas. Los vestibulares son las cuerdas vocales falsas. Muy bien. Sigamos ahora con las articulaciones de la laringe. Tenemos una articulación observemos, entre el cartílago aritenoides, entre el cricoides y el tiroides, aquí está. Se forma entre el asta menor o asta inferior del cartílago tiroides y la depresión entre el arco y la lámina del cricoides. Esta articulación es muy importante, ya que es una articulación, se le describe como sinovial plana, solo hace un mecanismo de deslizamiento. Algunos dicen que es una bisagra por un movimiento de tróclea, pero bueno, prácticamente nada más se deslizan todas. Este movimiento, ¿qué va a ocasionar? Ocasiona un desplazamiento del cartílago tiroides hacia abajo. Hay un músculo que tenemos aquí, del cual platicaremos más adelante, que se llama cricotiroideo. Fíjense cómo el músculo cricotiroideo mueve la articulación cricotiroidea. Este músculo se encarga de desplazar de esta forma el cartílago tiroides. Esto ocasiona que la cuerda vocal se tense y esto ocasiona un aumento en el tono de la voz. Aumento en el tono de la voz.
Cuando nosotros aumentamos el tono de la voz, tono es un tono más, tonos más agudos, esta cuerda vocal tiene que estar más tensa y esto se logra gracias a la contracción del músculo cricotiroideo y esto se permite gracias a la articulación cricotiroidea, gracias a esa articulación. Otra articulación es la cricoaritenoidea. La articulación cricoaritenoidea se forma entre la lámina del cricoides, el borde superior de la lámina del cricoides y la base del cartílago aritenoides. Esta es una de las articulaciones la más importante cuando hablamos de la función del aparato laríngeo, ya que esta articulación es la que le permite los movimientos de rotación a la cartílago aritenoides. Recuerden que el cartílago aritenoides, la base, gira, dependiendo si estamos hablando, respirando, lo que estemos haciendo, esa articulación va a permitir estos movimientos. Algunos autores la consideran trocoide, por eso la rotación. Otros autores la consideran condilia, porque hay autores que descubrieron que no solo rota, sino que se desplaza también. Como pueden ver ahí, no solo es una rotación, sino es un desplazamiento hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Una condilia, pues. La base, entonces, del aritenoides con el borde superior del cricoides. ¿Qué movimientos permite? La abducción y la aducción de las cuerdas vocales. Es muy importante esta articulación para estos movimientos. Vean cómo, cuando yo desplazo, observen, las apófisis vocales, por ejemplo, la acción del músculo, acá está el músculo cricoaritenoideo lateral. El cricoaritenoideo lateral, que va a ocasionar un desplazamiento lateral de la apófisis muscular. Esto ocasiona que la apófisis vocal se aduzca, por lo tanto, el músculo cricoaritenoideo lateral aduce las cuerdas vocales. En cambio, el músculo que está aquí, que es el cricoaritenoideo posterior, se inserta aquí y causa este movimiento. Es decir, causa que la apófisis muscular se aduzca y por lo tanto la apófisis vocal se va a aducir. Músculo, entonces, a final de cuentas, la abducción y la aducción es en base a la apófisis vocal. El músculo que abduce cuerdas vocales es el posterior. El posterior abduce. El lateral aduce las cuerdas vocales gracias a la articulación cricoaritenoidea. Muy bien, tenemos articulaciones cricocorniculadas y bueno, con esto acabamos la primera parte del tema de laringe.